Gina Rodríguez, bienvenida al show. Muchas gracias, Fran. Estoy encantada, agradecida de estar en tu canal y muchas gracias. Gina vino desde Jaén, así que una vez más gracias por A prestarnos ti por tu invitarme. tiempo y tu presencia. Bueno, Gina es terapeuta especializada en regresiones de conscientes y de vidas pasadas. Procesos de sanación emocional enfocados en trauma y conciencia y transformación interior, ¿no? Tu trabajo combina regresiones, gestalt y herramientas espirituales orientadas al autoconocimiento profundo. También desarrollas una línea terapéutica centrada en las heridas emocionales, las memorias inconscientes y la relación entre alma, conciencia y experiencia humana. También abordas temas como almas perdidas, conciencias no humanas y fenómenos espirituales difíciles de explicar desde una mirada, lo que se dice, puramente racional. Es coautora de... Pues sí, Fran, soy coautora, pertenezco a la Asociación Española de Terapia Regresiva y hemos escrito varios libros junto con mis compañeros. El primero fue El alma sin velo, que son casos reales, transcritos literalmente, de casos de clientes nuestros con el testimonio. Y la verdad que es muy interesante. El segundo libro va de almas perdidas. Igual son casos prácticos donde nos hemos encontrado pues personas que han venido o que han sentido, ¿no? Personas que no han trascendido. Y también es muy interesante. Y luego el tercer libro, que fue el último que fui coautora, va de consciencias no humanas. Va de extraterrestres, implantes, seres de otros planos, ¿no? Que parece surrealista. O sea, que los extraterrestres existen. Sí que existen, sí que existen. Bueno, a través de regresiones conscientes y su trayectoria terapéutica, Gina ha construido un enfoque que busca unir espiritualidad, conciencia y responsabilidad emocional, alejándose, digamos, de una visión superficial del despertar espiritual que conocemos o del cual se habla a menudo. Es facilitadora de retiros. ¿Qué retiros? Pues sí, es otra de mis pasiones, Fran. Soy facilitadora de retiros, me encanta el chamanismo, practico el chamanismo y bueno, pues en estos retiros integro herramientas ancestrales, que también son muy sanadoras, junto con la terapia regresiva. A veces hago retiros con otras compañeras que mezclamos otras técnicas terapéuticas y es algo que me encanta hacer, aparte de mi escuela, ¿no? Que ya te comenté, sí. Bueno, entramos en lo... Vamos a adentrarnos ya en cuestiones espirituales. Gina, antes de dedicarte a las regresiones conscientes y la sensación del alma en sí, ¿no? ¿Qué ocurrió en tu propia vida para que comenzaras esta búsqueda? Esta experiencia. Pues sí, fue algo que no me esperaba. Tuve una crisis personal muy grande. Era directora comercial de una multinacional dedicada a la moda, con viajes, muchísima gente a mi cargo. Y bueno, fue un año donde lo perdí absolutamente todo, Fran. Perdí el trabajo, perdí a mi pareja, mi hijo se fue a estudiar a Londres y prácticamente fue pues como viví la noche oscura del alma. Entonces me hizo plantearme, ¿no? mi vida y empecé a indagar quién era yo realmente, ¿no? Porque me di cuenta que era un personaje, era un avatar que estaba viviendo una vida en piloto automático y realmente no era feliz. Claro, cuando me di cuenta, cuando lo pierdes todo, ¿no? Entonces entré en el sufrimiento. Tuve un accidente, o sea, me tocaron todos los palos, Fran. Solo me faltaba el tema físico, ¿no? Y tuve un accidente, me rompí la pierna y el universo me paró.
me paró en seco. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar, ¿no? A indagar y empecé una búsqueda interna, ¿no? Porque no me conocía. Cuando me quitaron mi trabajo, me quitaron mi pareja, mi hijo se fue y no podía ni andar, entonces me empecé a cuestionar quién soy. Y ahí empecé pues a sanarme yo. Empecé con terapia gestal, con constelaciones, numerología, que ahí fue donde conocí a Raúl Durán hace muchos años, biodescodificación, y claro, se me abrió. Tú imagínate, ¿no? Yo no conocía nada de eso, era incluso escéptica, incluso no creía en Dios, ¿no? Estaba como... Y bueno, fue como un despertar espiritual. Empecé también a tomar plantas ancestrales con el tema del chamanismo. No, te metiste Me metí a fondo, o sea, yo quise a fondo. Fue una búsqueda que dije, mira, de perdida al río, ¿no? Entonces me hablaron del chamanismo, me habló una amiga que preparó un viaje a la Sierra de Gredos, y porque yo era muy mental, ¿no? Era como muy, era súper mental, incluso más científica, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí se me desbloqueó algo. Uh-huh. Y yo desde chiquitita, Fran, siempre he sido muy sensitiva. Me venían cosas... De hecho, ahora mismo no estás sola. Veía cosas, ¿no? Pero claro, me daba miedo decirlo porque podrían pensar que estaba loca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empecé a indagar, a romper capas, ¿no? De la cebolla, pues empecé a conectar con mi esencia. Y me vino un mensaje, en una canalización me vino un mensaje. Estuve años sanando, yendo a terapeutas, bueno, viajé, me hablaban de un terapeuta y allí iba. Estaba como en una búsqueda como muy... Era como una esponja, ¿no? Absorbía todo lo que me venía. Querías encontrarte. Exacto, porque me quería encontrar quién era, ¿no? O sea, que aparte de este personaje físico, de este avatar, quería saber quién era. Y me encontré, en este camino me encontré. Entonces, un día me llegó un mensaje que me dijeron que tenía que acompañar a otros. Y yo dije, estaba estudiando Cábala, estaba estudiando el árbol de la vida, llevaba 2 años estudiando Cábala. Y dije, ¿por dónde? Es como, pero ¿por dónde voy a...? Porque cuando me despidieron de la empresa, monté 2 negocios, he sido empresaria, y digo, ¿pero por dónde tiro, no? Tengo un negocio, ¿qué hago? Tal, cual. Y vino un libro a mí, me regalaron un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Un psiquiatra norteamericano, sí, escéptico, ¿sabes quién es? Sí, lo he leído como 2 veces, me lo he leído 2 veces. Muy escéptico, entonces empecé ahí a entrar en contacto con las regresiones o con la hipnosis. Bueno, me estalló la cabeza, me volví loca. Y era como que todo lo entendía, ¿no? Era como un recordar, era como mi alma estaba recordando. Y dije, Dios mío, bueno, me leí toda su biografía, luego empecé con Robert Schwartz, El plan de tu alma, otro gran libro, Conversaciones con Dios, bueno, empecé a leer y bueno, pues en una cena que me invitaron, había una periodista que hacía charlas conscientes, con cenas allí en Málaga, me invitaron a una cena y una de las charlas había un ponente que era Carlos González Delgado, que es el presidente de la Asociación Española de Terapia Regresiva, donde di una charla sobre terapia regresiva. Y cuando yo conocí a este hombre, era como que ya lo conocía, era como un recordar, ¿no? Digo, un reconocimiento de almas. Me dio su contacto y ahí comenzó. Y ahí comenzó mi experiencia y mi viaje con la terapia regresiva y vidas pasadas. Gina, para las personas que escuchan hablar de ello, pero no comprenden bien lo que es, ¿qué son realmente las regresiones conscientes y cómo llegaste tú a desarrollarlas? Pues mira. Porque una cosa es la teoría, después empieza... Exactamente. ¿Qué son las regresiones? Más que una terapia, es una evolución de alma. ¿Para qué se regresa? Pues se regresa para ir al origen del trauma o del bloqueo que pueda tener alguien. ¿Qué ocurre? Que todo, o sea,
todo síntoma tiene una raíz, tiene un origen. Y mediante las regresiones conscientes, yo le llamo regresiones conscientes porque la persona en regresión es consciente de lo que está viviendo, a diferencia de Brian Weiss, que es una hipnosis más profunda. Entonces, la técnica que yo practico en mi consulta, la persona es consciente de que está en sesión, pero al mismo tiempo entra en un estado de conciencia expandida, que su alma, porque quien dirige es el alma de la persona, le lleva al origen del conflicto, dónde se originó. Porque, por ejemplo, tú puedes sentir una pena muy profunda y decirme, Gina, yo estoy bien, mi vida me va bien. O sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi pareja, tengo mis amigos, tengo mis hobbies, pero en el fondo siento una pena profunda que no sé de dónde viene. Y es ahí donde entra la regresión. Mediante una relajación, que no es necesario, porque cuando la persona viene a sesión ya está en regresión, ya está con la emoción, trabajamos a raíz del síntoma, a raíz de la pena. Entonces, la persona cuando viene a consulta ya está sintiendo la pena. Para el alma el tiempo no existe, existe para nuestra conciencia humana. Entonces, realmente esa persona está de alguna manera a nivel inconsciente viviendo esa experiencia donde se originó la pena. Gina, permíteme que te interrumpa porque es importante esto que estás diciendo y sé que hay muchas personas que lo confunden. ¿Esto es un proceso de hipnosis? No es hipnosis tal cual la persona, muchas personas lo conocen. Es una hipnosis clínica suave. Entras en un estado expandido de conciencia, como por ejemplo cuando estás meditando o estás escuchando una canción que te gusta mucho y entras en ese estado expandido de conciencia. Entonces, no pierdes el control. Eso es importante que, claro, que lo digas. Muchas personas tienen miedo, ¿no? Dicen, Gina, pero ¿esto cómo es? ¿Voy a perder el control? ¿Me voy a quedar en esa experiencia? No, no te vas a quedar, porque no vas a ningún lado. O sea, tu cuerpo físico, tu conciencia está aquí en el momento presente. Quien va a esa experiencia es tu alma, es tu conciencia superior. Claro, porque, a ver, eso me lleva a lo que te iba a preguntar posteriormente, ¿no? Bueno, muchas personas creen que una regresión consciente solo es, digamos, ver vidas, lo que se llama vidas pasadas, ¿no? ¿Qué dirías que se está entendiendo completamente mal sobre este trabajo? Pues mira, sí, exacto. Muchas personas vienen a consulta y dicen, o sea, piensan que van a ir a una vida pasada. A ver, Quieren hacer un viaje. Claro, quieren hacer un viaje, quieren saber si fue Cleopatra o una princesa, ¿no? Es como algo muy... Ese morbillo, ¿no? ¿De quién fui, el morbo, ¿no? Exactamente, ese morbo. Y no es así, Fran. O sea, tú puedes hacer una regresión y puedes ir a tu infancia o puedes ir al útero de tu madre, a tu gestación, o incluso antes de entrar a la tripita de mamá, en ese plano entre vidas, o a una vida pasada, pero no siempre. O incluso tú imagínate que en tu adolescencia tuviste un accidente y tu mejor amigo muere. Puedes ir ahí. Porque ¿qué ocurre? Que es un tema muy interesante. O sea, en un momento traumático, imagínate que en tu adolescencia muere un amigo tuyo en un accidente y tú estás ahí con él. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí hay un atrapamiento de energía. O sea, es algo muy traumático, ¿no? Para la persona, que en un accidente de coche su mejor amigo o alguien muera. Entonces, sí. tú tienes un susto muy grande y es como parte de tu energía se queda allí atrapada. ¿Y qué ocurre? Que te puedes sentir en este momento presente como que te falta algo. Entonces, en una regresión se va al momento traumático y recuperamos esa energía que allí perdiste. Porque somos energía. Esto ya está científicamente comprobado, no es algo nuevo, ¿no? Todo el mundo sabe que somos energía. Entonces, perdemos energía en momentos de nuestra vida. Sí. Y con una regresión recuperamos energía. Claro.
porque la energía se atrapa y le llamamos el atrapamiento del alma. Y si el susto o el trauma ¿Qué es el atrapamiento del alma? Es cuando pierdes energía y se atrapa en ese momento traumático, porque pierdes energía. Y claro, o sea, parte de esa energía es parte de tu ser, de tu alma. Entonces le llamamos el atrapamiento del alma, que puede ser en esta vida o en una vida pasada, o en la gestación, en el vientre de mamá, cuando estás en la vida intrauterina, que le llamamos. ¡Qué pasión! Sí, ¡Qué sí, pasión, sí, Gina! Eres pasional. La verdad que Además, es se ve que sí, 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 que sí. lo que lo A ver, vives, a mí me cambió la vida. que lo encarnas. Sí, a mí me cambió la vida y por eso Se no te nota, quizás lo se transmite te nota. con esta pasión. Se te nota. Sí. Y es muy bonito, muy, muy hermoso esto. Cuando una persona entra profundamente en una regresión, ¿qué crees que realmente está tocando? ¿A qué te refieres? Estoy hablando de la memoria emocional, lo que es el inconsciente, alma o conciencia expandida realmente. ¿Qué realmente está tocando? Pues mira, cuando la persona entra en conciencia expandida, que es así como trabajamos, Sí. quien dirige la sesión, o sea, el conductor del vehículo es el alma. Entonces, es el alma, la conciencia superior, el espíritu, como quieras llamarlo, Sí. quien dirige la sesión. ¿Qué ocurre? Que muchas veces o sea, el lenguaje del alma puede ser simbólico. Se comunica mediante la intuición, símbolos, pensamientos no racionales. ¿Y qué ocurre? ¿No? Que al principio en la regresión a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Lo que la persona está viviendo, porque a lo mejor está viendo, a lo mejor pues ve un campo, todavía no sabe quién es, pero conforme va pasando la sesión, Sí. todo va creando o sea, se va creando la historia. Un sentido. Un sentido, exactamente. Pero quien realmente dirige la sesión en la regresión es el alma de la persona. Tú trabajas es la parte inconsciente que está en el alma, que no la tenemos consciente. Hacemos consciente lo inconsciente. Y cuando lo hacemos consciente es cuando podemos liberarnos de ese trauma, de ese síntoma que no entendemos. Te has dado cuenta cómo estás expandiendo conciencia ahora, ¿no? Hermoso, sí, hermoso sí, esto, sí, qué bueno. Sí. Es como que conectamos, claro. ¿no? Conectamos con nuestra esencia. Se ve. Sí, conectamos con eso que somos, ¿no? Que nos olvidamos, que somos esa esencia, ¿no? Que esto es un traje, es un avatar, estamos en una matrix, ¿no? Y yo creo que el sentido de nuestra vida es conectar con esa chispa divina, con esa esencia que tenemos, que nos olvidamos. Y yo creo que a raíz de lo que me pasó a mí, que fue una desgracia, ¿no? Bueno, yo incluso pensé que la vida no tenía sentido, ¿no? Que incluso, o sea, se me pasó por la mente el no querer estar aquí. Pero quiero decir, ¿no? Que cuando hay un sufrimiento grande, es como una puerta a algo mejor. Y realmente a veces, pues... es importante que digas eso, y más si lo has vivido, lo has padecido. Sí. Eso, para que transmitas esta experiencia a las personas que muchas veces se ven perdidas y quieren llegar hasta ese límite. Es verdad, lo que es difícil cuando estás ahí metida, ¿no? en el hoyo, en ese sufrimiento, es difícil ver la luz. Pero, o sea, tengo miles de casos, ¿no? Llevo muchísimos años ya trabajando con las regresiones, acompañando a personas, porque acompañamos, ¿vale? No guiamos. Guía el alma de la persona, la conciencia superior, que es sabia. Es siempre, ¿no? A través de ese sufrimiento es donde encontramos esa puerta de salida por un bien mayor. Es como, yo digo, ¿no? Cada vez que alguien va a una vida pasada, es como que ampliamos nuestro nivel de conciencia. También lo dice la Cábala, ¿no?
Todos venimos aquí con un Tikkun. aprendizaje, con un tikkun. Y mediante la terapia regresiva, otras técnicas también, ¿no? Porque no es la única, Ujú. ampliamos nuestro nivel de conciencia. Pero especialmente cuando se va a una vida pasada, como nos vemos con otro avatar, nos vemos en otra vida, vivimos la muerte. Eso es otra cosa, ¿no? En terapia regresiva, cuando se va a una vida pasada, la experiencia no se termina, Fran, Ujú. hasta que no se vive la muerte. Y cuando se vive la muerte y nos damos cuenta que, que ese traje, ese personaje muere, pero tú sigues porque es tu alma, ¿vale? Te cambia la vida. O sea, solo con vivir una vida pasada ya pierdes el miedo a la muerte. Y cuando pierdes el miedo a la muerte, empiezas a vivir realmente. Porque detrás de todos los miedos, el miedo detrás de todos los miedos es el miedo a la muerte. Es curioso, ¿verdad? Es muy bonito. Sí, Tú trabajas muchísimo con trauma emocional. sí. ¿Crees que el ser humano actual vive más herido de lo que aparenta? ¿Sabes lo que pasa, Fran? Que es más fácil estar en el papel de víctima. Ujú. Entonces es como, si estamos en el papel de víctima, no nos enfrentamos a nuestras miserias, a nuestro sufrimiento, a nuestra esencia de verdad. Entonces estamos como en piloto automático. Entonces yo creo que es más fácil hoy en día vivir en ese personaje. Creo que En el sí, victimismo. en el victimismo, exacto. ¿Por qué? Pues porque quizás no quieres indagar en quién eres realmente. Es más Porque cómodo, ¿no? es más cómodo y no coges responsabilidad. La responsabilidad se lo das a otro. Claro. Sí, efectivamente. Y no es fácil, no es fácil indagar en la llaga. Pero ¿qué ocurre si no indagas en la llaga? El cuerpo somatiza. Creo que efectivamente hay muchas personas, yo creo que va de que hay muchas personas que quieren la cura rápido, quieren la solución rápido y no se dan cuenta de que Quieren realmente la para sanar pastillita. o la pastillita o lo que sea Mm. y no quieren atravesar, quieren ese bypass de lo que mucho se Exacto, habla, ¿no? Atravesar ese exacto, dolor para realmente ver que después la luz será mucho mayor y será la real, porque sanará. exacto, así es. No será algo espontáneo, ¿no? Digamos, efímero, ¿no? Después de acompañar con tantas regresiones como acabas de decir, ¿no? ¿Qué dirías que es lo que más destruye silenciosamente al ser humano por dentro? Según tu experiencia, según lo que has visto. Sí, hay muchas cosas. La culpa. Hay Mm, mucha culpa. La culpa, el juicio, el, el- el miedo, hay mucho estrés, me vienen muchas personas con estrés, pero la culpa está muy presente. la La culpa, ¿no? culpa, sí, hay mucha culpa. Y viene pues puede venir de esta vida, de cosas que hemos hecho que a lo mejor no éramos conscientes, ¿no? Yo siempre digo, lo hiciste lo mejor que pudiste, supiste, con la conciencia que tenías en ese momento. Entonces, cuando sabes esto, cuando yo aprendí esto Ujú. y fui consciente de esto, me quité de muchas culpas. Digo, es verdad, ¿Y qué culpas, por ejemplo? Así, ejemplo. pues no sé, pues a lo mejor una madre que tuvo que abandonar a su hijo porque se tuvo que ir a trabajar a Francia, ¿no? Ya, Y no, porque tuvo que hacerlo, porque tenía que mantener a su familia. claro. Entonces, pues lo tuvo que hacer. Y a lo mejor ese niño sintió abandono. Pero cuando se dan cuenta de que es todo parte del plan, que lo eligieron como grupos, en ese grupo de almas, en ese planning, en ese planteamiento, ¿no? En el plano entre vidas, que lo planeas, ¿no? Sí, Con sí, tu madre, que tú planeas. sí, Cuando la persona, por ejemplo, viene a consulta, ¿no? sí. Y tiene ese sentimiento de abandono y Ujú, tiene un apego excesivo, a lo mejor con parejas, ujú. y, y va a regresión y va a un plano entre vidas y se da cuenta de que elige a esa mamá para que lo abandone porque tiene que aprender eso. Pues imagínate tú, ¿no? Es como que le cambia la percepción. Dice, madre mía, ¿no? Si yo lo elegí, yo lo elegí. Y también hay algo que también cambia
muchísimo a la persona cuando va a una vida pasada, Fran, y se ve como el verdugo, el victimario. Ahí ocurre algo que es una pasada, que te voy a contar un caso. Cuéntame, por favor. Muy impresionante. Pues mira, me viene una persona a consulta, Fran, un señor mayor ya de 60 y tantos años, nunca ha tenido pareja, se siente homosexual, pero realmente no sabe si es etéreo o si es homosexual. De pequeño sufre abuso por un familiar, abuso sexual, y mantiene una relación con su abusador hasta los 19 años. El síndrome de Estocolmo. Se enamora de su ¿Maltratador o de su abusador. secuestrador? Bueno, Sí. pues viene a consulta. El tema de consulta es: mira, Gina, es que tengo una pena porque nunca he tenido pareja. Y yo creo que soy homosexual, pero claro, porque me pasó esto. Y él sentía culpa porque se enamoró de su abusador. Bueno, pues es un caso duro, ¿vale? Pero lo quiero contar para que veáis lo Claro, profundo por y supuesto. Bueno, pues va a una vida pasada, Fran, donde se ve en una época muy antigua. Se ve con túnica y va a una escena donde se ve teniendo relaciones íntimas con alguien, con un niño. Bueno, pues resulta que ese niño es su hijo en esa vida. Y cuando hago el reconocimiento de almas, porque cuando se va a una vida pasada se hace algo muy interesante, que es el reconocimiento de almas, Sí. reconoce a su hijo de esa vida como el abusado, como el que le abusó en esta vida presente. O sea que tú imagínate, de él ser la víctima en esta vida, se ve como victimario en esa vida. Entonces, imagínate, o sea, Es lo que tenía que aprender. impresionante, o sea, Tenía que aprender pudo eso. perdonar al abusador de esta vida y él pedir perdón. Era como traían como un karma pendiente. Un karma. Pero es que, o sea, su vida le cambió. Claro. Porque Sintiéndose, claro, sintiéndose el víctima toda su vida, cuando se vio que él hizo eso, sí. Pues tú imagínate, ¿no? Impresionante. Impresionante. Gina, Pudo perdonar Ujú. y él perdonó. Y se liberó de esa culpa, o sea, le cambió la vida. A esta persona Porque le cambió la le vida encontró coherencia a lo que totalmente, sentía. claro. Gina, Sí, tenemos sí. que ir a publicidad. En un momento regresamos. No os mováis de vuestros asientos. ¿Crees que muchas personas intentan sanar mentalmente cuando en realidad su herida está mucho más abajo, en lugares que ni siquiera comprenden? Totalmente. Hay que sanar, hay que ir al síntoma, a la emoción, porque el cuerpo somatiza todo aquello que no está sanado a nivel emocional, a nivel energético. El cuerpo somatiza esa emoción que no se puede digerir. Y podemos enfermar a un nivel ya que, por ejemplo, ya el cáncer, ¿no? Yo creo que las enfermedades físicas, el cuerpo físico nos va dando señales. Uh-huh. Y yo siento que detrás de toda enfermedad hay una emoción que no ha sido bien digerida o que no la hemos podido transitar. Yo lo tengo clarísimo, clarísimo. ¿Quieres poner algún ejemplo, por ejemplo, en consulta? A ver... ¿Algo que te surja de repente, que te haga recordar eso? Pues mira, por ejemplo, Uh-huh. Tuve un caso de un chico que tenía un eczema que llevaba años, había ido a dermatólogos a raíz de un evento muy traumático que tuvo en su vida. Y bueno, dice Gina, es que no me quitan esta dermatitis que tengo, Sí. que era ya una psoriasis muy, muy profunda. Sí. Bueno, pues con tan solo una regresión, Fran, que fue a una vida muy antigua, a la vida de Jesucristo, pues, fue a esa vida
Y es que sanó con tan solo una sesión. Pudo tomar conciencia de algo que le causaba un trauma y no pudo terminar esa historia, como que todavía seguía atrapado en esa vida. Y en esta vida, pues lo somatizó con esta dermatitis, con esta psoriasis. Y con tan solo una sesión se le quitó la enfermedad que traía. Parece que hay un denominador común en cuanto a la psoriasis, porque también escuché de un chico que tenía psoriasis, Ajá. igual fue tratado con regresiones y curó. O sea, se le quitó. Sí. Parece que no sé cuál es el denominador común en ese sentido, no sé, pero era psoriasis igual. Parece como que Fíjate. hay algo ahí, un código tal Sí. que va y desarrolla en la otra vida eso en Sí. específico, la psoriasis. Sí. Lo curioso es, Fran, que cuando la persona va, cuando el alma de la persona le lleva a ese evento de, ya sea en esta vida o en esa vida pasada, que no pudo. ¿Sabes lo que pasa, Fran? Que cuando tú tienes un trauma muy grande, Sí, es como que te disocias te disocias, sí. O sea, no puedes con el sufrimiento. Entonces, o sea, no llegas a ser consciente de la situación. Y es como que parte de tu energía Sí. se queda allí. Y yendo al origen, es cuando puedes liberarlo, comprenderlo desde otra conciencia Sí. y se sana. Es como que lo liberas, lo comprendes y se sana. Es increíble, pero es que es así. Es así. Y cambian, o sea, cambian cosas en tu vida. Es verdad que muchas veces hace falta más de una sesión, dependiendo de la conciencia que tenga la persona y de cómo lo integre. Porque esto no es magia, tú también te dedicas a esto, tú también acompañas a personas, Fran. Hay veces que la persona necesita venir 3, 4 veces, porque no tiene el nivel de conciencia como para ir a ese evento tan traumático. A lo mejor no estás preparado para darte cuenta que tu hijo fue tu violador en otra vida. Es por eso que nos olvidamos de las vidas pasadas, ¿no? Es Gandhi increíble. dijo Sí. que fue de gracia divina, como que fue una bendición el no poder recordar vidas pasadas. Porque si tú naces con todos esos recuerdos de que tu marido a lo mejor ha sido tu violador o un maltratador, o tu hijo, ¿cómo puedes vivir con eso? Es por eso que no recordamos, porque no podríamos con todas las experiencias o recordar todas las vidas pasadas. ¿Qué sentido tendría? Es así como lo veo yo, desde mi mirada, desde mi experiencia. No sé qué opinas tú. No. Estoy disfrutando mucho este viaje que estamos haciendo, porque yo cuando elaboro las preguntas, también me abro los registros acá, chicos, y yo dejo que ellos me guíen. Y contigo sucede algo, que es que tú estás encajando exactamente las preguntas que vienen, Fíjate, las estás encajando. fíjate. La próxima pregunta que era, Estamos ¿puede una regresión mostrar algo más que la mente racional no está preparada para sostener? Y es exactamente lo lo que te que has acabo de venido. decir, claro. ¿Sabes por qué, Fran? Porque estamos en conciencia expandida los dos. Estamos en Claro, ese plano, ¿no? Donde las conciencias... claro. Hay un intercambio automáticamente. Exacto, Y te exacto. estás... ¿Has contestado la pregunta directamente? ¿Me adelanté? Bueno, pero esto es lo bueno de este show. Sí. Bueno, tú hablas también de almas perdidas y conciencias no humanas. ¿Qué experiencias te llevaron a abrirte a esta posibilidad? Almas perdidas y conciencias no humanas. Porque están ahí, Fran, están ahí. O sea, estamos rodeados, ¿no? No somos los únicos en este Claro. planeta. Y las almas perdidas es un mundo fascinante, ¿no? El segundo libro de la asociación hay casos increíbles
Y, y bueno, pues me vienen a consulta personas que vienen acompañadas pues de seres, de familiares que no han podido trascender. Y a veces digo, ¿no? Debería de cobrar doble en consulta, ¿no? Porque me vienen a lo mejor acompañada con la abuela, con el tío, y ayudamos en una Sí. regresión, aparecen, Sí. de repente, pues a lo mejor la persona le cambia la voz, o incluso antes ya de venir a consulta, en el cuestionario que me rellenan, Ujú. me dicen, es que yo siento a mi abuela, Ujú. es que yo siento que me está acompañando, ¿no? Sí. Y claro, realmente las almas que trascienden no deben de estar en este plano físico, deben de seguir evolucionando en otros planos, porque cuando acompañan a alguien, muchas personas piensan, ay, qué bien, ¿no? Que me acompaña mi abuela. Y realmente lo que está ocurriendo es que si su abuela está en este plano físico, es un alma perdida, un alma en pena, que no ha podido trascender, pues, por Sí. ejemplo, porque hay cosas que solucionar en la familia, hay herencias, hay temas pendientes. Sí. O sea, esa persona no debe de estar aquí, Sí. debe de seguir evolucionando a otros planos para que en algún otro momento pues se vuelva a reencarnar. ¿Qué ocurre? Que nos quitan energía. Nos quitan energía. Yo tuve a mi padre conmigo un tiempo. Convierten en parásitos. Se convierten en parásitos y se pueden convertir o sea, en entes negativos, en energías oscuras, porque no están en su hábitat. Entonces, pero ¿sabes qué, Fran? La mayoría de las veces somos nosotros quienes no los dejamos ir, porque les lloramos, o no te vayas, no te es como Sí. que ese apego, ¿no? Sí. Y lo trabajamos en consulta, me vienen muchísimas personas, ¿no? Incluso yo ya cuando vienen a consulta, porque trabajo con la radiestesia, Sí. les mido la energía Sí. y mis varillas ya son como parte de mí, ¿no? Sí, sí. O sea, yo nada más coger las varillas, Sí. cuando me viene la persona a consulta, yo ya sé, Ujú. conforme se mueven las varillas, Fran, Ujú. yo ya sé si esa persona viene acompañada o no. Incluso tengo una perrita que me dicen que es una chamana, ladra o actúa diferente. Sí. Claro, yo no lo digo porque yo no quiero condicionar a esa persona, Claro, ¿no? claro. Porque no todo el mundo está preparado, ¿no? para Mm. hablar de estos No, temas. puede- Pero lo que parece increíble que ocurre es que esa persona de repente cambia la voz. Le cambia la voz. O incluso empieza a hablar en otra lengua. ¡Wow! Y yo le digo, Experiencias. ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Y te dice, pues soy tal persona. ¿Y cuánto tiempo llevas con mi cliente? Oye, ¿tú eres consciente de que tú no estás en este plano físico? ¿Qué Ujú. ocurrió contigo? Y tratamos al alma perdida como si fuera otro consultante. Claro. Y la llevamos al momento previo de la muerte para que sea consciente de que murió, Sí. de que su cuerpo físico murió. Es que el sexto sentido es tal cual en la película. Y la gente va a la oficina con su maletín, ha muerto en un accidente y no sabe que está muerto, ¿no? De ahí los mediums los perciben. Claro, claro. No, eso es muy interesante lo que hablas porque he conversado también con gente, ¿no? Que muchas veces pensamos que esas personas o esas almas que no se fueron se quedan únicamente a protegernos y a estar con nosotros y a estar a nuestro lado para... No, ellos pierden la conciencia de quiénes fueron. Es que les gusta, es que se sienten como orgullosos. Sí. Y yo les digo, mira, déjale No que es esa persona la que tienes realmente, que tú piensas que era, ya no lo es. Exacto. Yo les digo, mira, no te preocupes. O sea, tuve una chica que la madre murió Sí, y ella era consciente de que la madre estaba con ella, sí, tenía muchísimos problemas en su vida, le estaba afectando hasta con su pareja y cuando ya a la hora de... Porque es muy bonito el trabajo, nos abre un portal de luz sí. y los Sí. dejamos ir y tal Sí, y cual. sí, ¿no? La verdad sí. que el trabajo es muy bonito. Ella no quería. Y yo tuve que decirle, pero ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? Ujú. Que tu madre, es también un poco de egoísmo, ¿no? Entre comillas. Sí. Porque tu madre tiene que seguir evolucionando. A ti te está afectando. Tú has venido aquí por un motivo de consulta. No paras de pensar en tu madre. No estás fluyendo con tu vida. O sea, ese apego muchas veces
somos nosotros quienes no les dejamos ir. Es increíble, pero... Gina, hoy vemos muchísima espiritualidad en redes sociales, pero vemos también muchísimo sufrimiento emocional oculto. ¿Crees que existe mucho bypass espiritual actualmente? Pues... ¿Nos están ayudando las redes sociales con este rapidismo en la Sí. espiritualidad? Sí, yo creo que hay un mundo en todas las redes sociales, al igual que nos unen, ¿no? Sí. Y podemos También, por supuesto. conectar con Sí. personas en otro continente. Sí, Al mismo tiempo hay personajes, hay un falso personaje, ¿no? De lo que queremos transmitir. Y yo creo que hay una espiritualidad un poco... banal. sí, exactamente, banal. Como que quieres dar una imagen, ¿no? Como todo vale y no todo no vale, ¿no? Abundancia, 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 Exactamente, abundancia, abundancia. hay que tener respeto, ¿no? Y no perder esa parte espiritual, ese espíritu, esa esencia, ¿no? que somos, ¿no? Y está muy bien porque ahora se pueden hablar de estos temas. Eso está muy bien. Tu canal, todos Eso los está muy podcasts bien. que hay, es maravilloso, sí. ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque hay temas, ¿no? que crean morbo y tenemos que tener cuidado porque nos podemos estar creando un karma. Un karma. Un karma. Un karma. Tú integras regresiones con Gestalt, ¿no? No, lo de Gestalt no. Al final quizás, no. O sea, yo me traté con Gestalt, quizás hay vale, esa o sea, no era... confusión. Vale, sí. perfecto, perfecto. Yo estuve mucho tiempo, o sea, lo primero que hice fue con Gestalt, pero no trabajo con Gestalt. Pero tratas a las personas, bueno, con diferentes La gestación, técnicas, a lo mejor te refieres. Vale, sí. ¿Por qué sientes que el ser humano necesita ser abordado desde varias dimensiones al mismo tiempo? Porque el alma... estamos en varias dimensiones. Es multidimensional. Exactamente, exactamente. Atrapamiento del alma. Exactamente. Por eso, ¿no? Porque por eso digo, o sea, no existen las vidas pasadas para el alma. Existen experiencias pasadas. Porque el cuerpo físico muere, pero esa experiencia que no se ha sanado, transmutado y liberado, el alma lo lleva pendiente a otra vida. O sea, el tiempo no existe para el alma. Sí. Existe en este plano físico. Entonces, el alma es multidimensional, por supuesto. Y lo veo claro en las regresiones. Porque el cliente, cuando va a esa vida pasada... Mira, por ejemplo, ayer tuve un cliente que viene a consulta porque tiene muchísimo nerviosismo, mucha inquietud y no encuentra esa paz interior. Hace yoga, está estudiando cábala, pero dice, Gina, es que siento todavía esa inquietud. Bueno, pues va directamente a su adolescencia, donde pasa algo, y de ahí va a una vida pasada y se ve en un océano donde cae de un transatlántico y se está ahogando y no quiere morir, es joven. Entonces empieza a ahogarse, que curiosamente en esta vida tiene sentimiento de ahogo. Pues en esa vida muere ahogado con un sentimiento de no quiero morir. O sea, es como que no quiero morir, tengo miedo a la muerte. Y lo estaba viviendo, Fran, como si estuviera allí, es que estaba allí, es que parte de su alma seguía en el fondo del mar. Y cuando yo le digo, oye, fíjate si realmente sigues allí, y me dice sí, y empieza a llorar, a liberarse de un dolor, digo, vale, digo, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres terminar con esa experiencia de una vez? ¿Quieres salir de ese fondo del mar? Entonces se pone, sí, por favor, sácame de allí. Entonces, claro, o sea, él estaba allí, viviendo esa experiencia todavía. Entonces, cuando terminó esa experiencia, se pudo vivir la muerte consciente e ir a la luz, es cuando pudo terminar esa experiencia. Y por eso se sentía ese ahogo, sentía ese nerviosismo, porque él ahora tiene esa edad, en la edad que él murió en esa vida.
Entonces, es como esa inquietud. Sí, ese paralelismo se está encontrando claro, ahí. Claro. Entonces, él fue a la raíz. Claro. Directamente fue a la raíz. Y bueno, y cuando hoy he hablado con él, me dice, Gina, me siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Porque cuando tú lo comprendes desde la conciencia y lo haces consciente, te liberas y sales del atrapamiento del alma. Porque parte de su energía estaba atrapado en esa experiencia. Muchas veces, Gina, las personas buscan constantemente señales, guías y respuestas espirituales. ¿Crees que a veces el silencio interior da más verdad que cualquier mensaje externo? Totalmente. ¿Crees que falta demasiado silencio interior, interno? Claro, porque nos da miedo realmente quitarnos el traje y encontrarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra chispa divina, que tiene todo, o sea, es que somos creadores, tenemos todo dentro de nosotros, pero estamos tanto en lo externo que no nos paramos, que fue cuando por ejemplo, lo que me pasó a mí. O sea, me despidieron del trabajo, terminé mi pareja, mi hijo se fue, sentí abandono, pero hasta que no tuve el accidente y no paré, no fue cuando realmente empecé a ver mi interior y a parar y a estar en silencio y a conocer realmente quién era yo, aparte de este personaje, de este avatar, porque estaba en la Matrix con un traje que realmente no sabía quién era. Pero eso duele, no es fácil. Y tú lo sabes, Fran. No es fácil conectar, indagar, porque eso duele. Sí. Porque duele, ¿no? Porque duele. El ego. Claro, hay que dejar el ego. Y a ver, y es verdad que necesitamos el ego también para este plano. No, el ego no se debe tampoco negar. Exactamente, porque tampoco es que tengamos que dejar el ego. Claro. El ego lo necesitamos para este mundo. Claro. Totalmente, Sí, ¿no? sí. Pero sí, hace falta. Yo por ejemplo, pues también empecé a conectar mucho pues, con meditación, con yoga, con las meditaciones cabalistas, porque en el silencio es cuando te encuentras. Totalmente. En el silencio es donde te encuentras. Así es. Muy bonito eso. Así es. Gina, ¿alguna experiencia oscura, regresiva? Algo traumático, algo así fuerte que nos quieras contar. Pues sí, mira. Cuando termino la formación, o sea, en la formación tocamos... Quizás no tuya, puede ser de... Sí, bueno, ajena. puedo contar la mía, por ejemplo. Vale. Pues mira, cuando terminé la formación, pues tocamos todo, no tocamos gestación, infancia, almas perdidas, consciencias no humanas, que a mí eso me rechinaba muchísimo, ¿no? El tema de los reptilianos, de otros seres, a mí eso era como, es que me daba pánico. Claro, yo tenía que conocerlo, tenía que aprenderlo, porque sabía que en algún momento me iba a venir algún caso. Bueno, pues justo terminando mi formación... No te encontraste conmigo, yo era reptiliano. Madre mía. Bueno, pues resulta, Fran, que cuando a mí me hacen una regresión y me doy cuenta que tengo implantes, que me pusieron implantes. ¿Implantes? ¿Qué implantes? ¿Qué son los implantes? ¿Qué son los implantes? Pues entonces ahí entramos en otra cosa. Ay, Dios mío, los implantes. Bueno, pero acaba la historia, por sí, que bueno, me has dejado pues intrigado. claro, de repente, o sea, estoy completa de implantes que me los metieron en una operación. O sea, me operan, me duermen en una anestesia general y es ahí cuando aprovechan estos seres que cuando pierdes la conciencia en ponerte estos implantes energéticos pues para controlarnos o para hacer lo que ellos quieran hacernos. Para mí eso fue, digo, Dios mío, esto existe. Esto existe. O sea, hay esas películas de ET y esos temas, es una realidad. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando me toca a mí mi primer caso como terapeuta, bueno, eso fue de película, Me viene una clienta que todo le iba mal en su vida, Fran, todo. O sea, en el trabajo la despedían, no conseguía una pareja estable,
Era una chica, no sé si era cubana, que creo que era de tu país. Bueno, pues le iba mal, o sea, le iba mal absolutamente todo. Venían amigos y de repente se iban. Y el tema de consulta se pone, Gina, yo tengo que tener algún bloqueo muy grande porque es que nada me va bien en la vida. Bueno, pues claro, yo leo el cuestionario y hay unas pautas, unos parámetros donde yo ya puedo o sea, pensar, ¿no?, que esta persona puede venir con tema de implantes o contactos con seres de otros planetas. Digo, ay Dios mío, que va a ser mi primer caso. Bueno, pues yo antes de que viniera la persona a consulta, eso fue al principio, bueno, empecé a leerme todos los apuntes y justo la persona empieza a entrar en regresión y de repente se ve en una cama metálica. Me dice, pues mira, estoy en una cama metálica. Y yo digo, ¿y cómo es esta cama metálica? Porque la regresión es con preguntas, ¿no? Sí. Tú le haces preguntas y lo primero que le venga a la persona es lo que te tiene que contestar, para que no dé tiempo a la parte mental. Sí. A la cuenta de 3 me vas a decir lo primero que te venga. Sí. Bueno, pues se ve en una cama metálica y dice, pues hay mucha luz, hay una luz blanca como esta que tengo aquí enfrente, hay una luz blanca encima mía que me molesta. Digo, ah, vale, muy bien. Muy bien, pues sigue, pues mira, ¿estás sola? Dice, no, estoy acompañada. ¿Vale? ¿Y quién está contigo? Pues parece que hay como 3 enfermeros. Sí. Ah, muy bien, pues fíjate, oye, observa su mirada. Y empieza a llorar. Digo, ¿qué ocurre? Me dice, Gina, su mirada es extraña. ¿Y cómo es su mirada? Pues tienen los ojos como ovalados y muy grandes, y son muy altos. Y yo, ya están aquí. Vale, digo, pues fíjate, observa sus manos. ¿Cuántos dedos tienen? Y la chica empieza a chillar, a llorar. Dice, no puede ser, no puede ser. Digo, ¿qué ocurre? Que tienen 3 dedos. Tienen 3 dedos. Bueno, pues nada, la chica pues estaba siendo intervenida por seres de otros planos. Sí. Porque había un pacto que el padre de esta vida había hecho en otra vida con uno de los jefes de este planeta. Sí. Y ese pacto le estaba interfiriendo ahora a ella. Claro, porque digamos, los como pactos... una deuda, un pago claro, que tenía claro, es que también trabajamos pactos, deudas, promesas, maldiciones. Entonces, bueno, pues la chica estaba completamente... o sea, tenía implantes por todo su cuerpo. En la cabeza, en el corazón, en los genitales, porque es donde se suelen poner genitales, cabeza, corazón. ¿Implantes de qué tipo? O sea, de una energéticos, aleación... claro, energéticos, ¿vale? Porque estaba totalmente controlada por estos seres. Sí. Bueno, pues hacemos toda la sesión, todo el protocolo de quitar implantes, o sea, vamos al origen. Serie de personas, o sea, trabajas en ese sentido, trabajaste conjuntamente con alguien. No, yo sola. Ah, tú sola. Yo sola con mi vale, consultante. Vale. Fuimos al consentimiento original que lo causó su padre de esta vida. Entonces, o sea, tuvo que hablar con el padre, o sea, hablamos con el alma, ¿vale? A nivel energético, a nivel cuántico, con el alma de su padre para saber qué ocurrió. Entonces, o sea, ese pacto se tuvo que romper y tuvimos que limpiar todo. Es como una posesión. Exactamente, claro, es que es una posesión a nivel energético de seres de otro planeta. Sí. Pero es que parece de película, pero es que fue tal cual. Pero espérate, Fran, que está en mi segundo libro, ¿vale? La historia completa está en mi segundo libro, porque es que el testimonio fue increíble. O sea, la limpié, se limpió de todos los implantes, estuvimos como 1 hora quitando implantes. 1 hora. Bueno, pues a los meses me llama y me dice, Gina, mi vida ha cambiado totalmente. Tenía un negocio pendiente que quería empezar. Empezó con su negocio. Había conocido a una pareja. O sea, en 2 meses su vida cambió por completo. Claro. La exorcizaste. Claro, entonces es como, Dios mío, no, esto existe, pero no solo existe, sino que cuando eres consciente de que
cuando tú eres consciente que lo tienes, tú tomas el control. Claro. Porque empiezas a conectar, a empoderarte y a conectarte con esa chispa divina que tenemos, y es cuando tú coges el poder y puedes decir, yo esto no lo quiero, y como no lo quiero, me lo voy a quitar. Bueno, a ver, es más complejo de cómo te lo estoy explicando, ¿vale? Porque es una sesión completa, claro, pero lo fascinante, y es donde yo quedo sorprendida, es de luego del testimonio de mis consultantes cuando me cuentan este tipo de cosas. Pues sí, existen. Los ETs existen. Y estamos, muchas personas, o sea, pueden estar dominando y controlando la vida de personas. ¿Puede alguien obsesionarse tanto con vidas pasadas, karmas y espiritualidad que termine desconectándose completamente de esta vida y de su realidad? Pues claro que sí, Fran. Y de hecho, muchísima gente entra en el mundo espiritual y está tan arriba que, como digo yo, ¿no? Está más en los mundos de Yuppie que en el mundo terrenal que estamos ahora. Y hay que tomar conciencia, ¿no? De que estamos aquí, sí. en este plano, que es maravilloso, ¿no? Que hemos venido a experimentar, a disfrutar y a vivir, ¿no? Porque para eso hemos venido, para vivir una vida en un cuerpo físico humano. Totalmente. Tenemos que tomar tierra. No, yo en chamanismo siempre lo digo, ¿no? Hay que tocar tierra. Hay que tocar tierra. ¿Chamanismo de qué manera? Porque, bueno, a ver, perdón, quizás no tenga mucha cultura con el chamanismo. Conozco el chamanismo, por supuesto, originario del Amazonas, sí. ¿no? De ese. Pero, ¿a ese chamanismo te refieres o te refieres a otro tipo de chamanismo? Bueno, el chamanismo que yo practico en mis retiros, sí. y es el que estoy realmente metiéndome muy a fondo, un antropólogo, Michael Harner, sí. Se dedicó a estudiar durante toda su vida a chamanes de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Entonces, es como que trajo el chamanismo a Occidente para que esas técnicas que ellos hacían en las tribus las pudiéramos poner en práctica en Occidente. Entonces, pues, no trabajo con plantas, he probado plantas ancestrales, sí. He tenido viajes con plantas, pero no son. He llegado a la conclusión, Fran, de que no son necesarias, de que puedes entrar en conciencia expandida en una meditación, en una regresión. Tu cerebro tiene la facultad de crear DMT. Yo uso el tambor, el sonido del tambor, ¿no? Hago caminatas chamánicas, viajes chamánicos al mundo de arriba, al mundo de abajo, para conectar con tu guía espiritual o animal de poder. Es el chamanismo que yo... ¿O animal de poder? Sí. Ay, si no lo había... Mira, eso no lo había escuchado. Sí, ¿Cómo que animal de poder? Bueno, pues es como un guía espiritual, ¿vale? Y conectas con tu animal de poder, que puede ser, pues, no sé, un águila, un lobo, un ciervo, o una ardilla, porque todos los animales de poderes tienen dones. Entonces conectas con... O sea, que no todo el mundo quiere ser un león, un tigre, un delfín. No. O sea, puede ser un mono o una ardilla. Sí, un colibrí, exactamente, todos hay dones. Entonces bueno, esto es otra historia, ¿no? Sí. Tenemos que acabar. Sí, ¿no? El tiempo se ha ido volando. Totalmente. Pero no me gustaría, por supuesto, si algo se me ha quedado por preguntarte, quiero darte la oportunidad de que por favor tú expreses qué quieres. Pues mira, me gustaría hablar, con tu permiso, Fran, de mi escuela. Vale. Tengo una escuela donde forma terapeutas en esta técnica, en esta herramienta, que se llama cirugía del alma. Es algo que llevo haciéndolo un par de años, me encanta la docencia, me encanta enseñar y bueno, pues es eso, ¿no? Tengo esa pasión que he encontrado mediante la terapia regresiva, y es enseñar esta maravillosa herramienta técnica, ¿no? Para todos aquellos que les guste, que quieran aprender a hacer regresiones conscientes y quieran tratar, pues, desde la gestación, la infancia, almas perdidas, plano entre vidas, consciencias no humanas, y lo enseño en mi formación.
Y pueden encontrar toda la información en mi web. De todas maneras, tu web se está poniendo ya Sí, directamente en vale. los recursos que estamos poniendo Sí, ahora y mismo. es algo que me encanta, Fran, el tema de enseñar, ¿no? Es muy bonito. Sí, me Es considero gran pasión. una persona, pues que enseño todo lo que sé, ¿no? Y que como que no me guardo nada. Porque creo que es bonito, ¿no? Es una misión de vida. Es una misión de vida. Y yo creo que con la escuela estoy como siguiendo mi misión de vida. Y la verdad que tengo ahora mismo un grupo Sí. y estoy empezando otro grupo. Hay plazas abiertas. Sí, eso mismo te iba a preguntar. Sí, tengo plazas abiertas. Estoy creando otro nuevo grupo. Entonces, todo aquel que esté interesado en aprender esta técnica, hay plazas todavía. Lo hago online, en directo, vía Zoom. Sí, sí. Y digamos, tengo alumnos de América, Europa, Portugal, Inglaterra, Italia, sí. o sea, que y directamente ponerse en contacto contigo desde la web, ¿no? sí, desde la web o mi Instagram, ahí está mi WhatsApp, que pueden ¿Y escribirme. el próximo curso cuándo comienza? Pues estoy ahora mismo formando grupo en cuanto En cuanto se te en llene. cuanto se O sea, las plazas. en cuanto se llenen las plazas empiezo. O sea, Vale. que puede ser en breve, en breve. Y los retiros que te estaba comentando, tengo ahora uno en agosto, del 6 al 9 de agosto, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que lo repito por segunda vez. Lo hice el año pasado y fue un éxito. Y luego tengo uno muy bonito, en unas tierras muy mágicas, que es en Marrakech, en Marruecos, en octubre, Wow. el puente de diciembre. Sí, Wow. con una compañera que hace programación neurolingüística y vamos a unir el... O sea, en el desierto de Marrakech, Sí, ¿hay esa zona? sí. Wow, eso sí, eso Y vamos sí. a hacer allí unos rituales y vamos a Pues trabajar con la energía. Precisamente detrás de eso estaba yo. O sea, hace un tiempo atrás estaba mirando, por supuesto no para el verano, pero para allá cuando baja la temperatura un poquillo Sí, en Marrakech y en eso, octubre. en octubre El- y demás, que es el momento sí, ideal, hacer un pequeño retirillo místico en dunas o arenas o sí. demás. Pues vente, Ahí, vente. no te digo que no, Sí, tengo que darle una Además vuelta. hemos elegido un sitio precioso, es un sitio maravilloso y tiene una energía y una luz en octubre muy bonito. Y también, bueno, va a ser también un viaje, retiro viaje, ¿no? Porque también vamos a conocer Marrakech. ¿Cuántos días? El puente de octubre empieza de jueves a lunes. Ah, está Porque bien. es un Para unas día, escapadas también. claro, es una escapada Vale. y bueno, está ya todo preparado, ya está todo, estamos empezando con la publicidad. Es un grupo reducido, Ujú. porque hemos alquilado una villa muy bonita. ¿De dónde sale? ¿De Madrid o sale de abajo de...? Pues hay vuelos directos, la verdad Sí, que Madrid es muy- sí, es- Madrid, lo más es seguro barato, que inclusive. Madrid o Málaga, Sí. Vamos, que es la muy gente barato, te puedes sí. encontrar directamente con la gente Sí, allí. sí, exactamente. O sea, la persona, nos encontramos en Marrakech. Eso. El vuelo no entra, pero es muy barato. O sea, es Sí. muy económico viajar. Lo hemos elegido también porque no es caro, ¿no? Es accesible. Sí, es accesible. A diferentes bolsillos. Exacto, exacto. Sí, pero eso también es una cosa que me encanta hacer, ¿no? Retiros, el contacto directo con las personas y surge mucha magia. Porque las personas se abren, ¿no? El primer día están como todos un poco así como más Sí, cortados, sí. pero luego ya el segundo día se empiezan a abrir y surgen sanaciones muy bonitas. Muy bonitas. Gina, seguro se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero no hay tiempo para más. Muchas Yo creo que gracias. hemos abordado muchas cosas y nos has ilustrado y nos has brindado una buena masterclass. Gracias. Te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco que también te hayas el esfuerzo por haber venido hasta aquí de Jaén, lugar donde tienes que regresar ahora. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran. Ha sido un placer. Es un reconocimiento de almas. Estoy segura que nos conocemos de vidas pasadas y espero que Que no acabe podamos, aquí. con este granito de arena, ampliar conciencias. Y que no acabe aquí. Sí, exacto. Hasta pronto. Hasta pronto.